Figuras literarias o retóricas, parte 2. En la primera entrega de este tema, identificamos que la función de las figuras retóricas es embellecer y dar originalidad a nuestro mensaje. Posteriormente, enlistamos sus tres categorías: figuras de dicción, tropos y figuras de pensamiento. Lo que hicimos fue revisar las primeras dos, encontrando que las figuras de dicción son tres principalmente: hiperbatón, epíteto y elipsis, mientras que los tropos son dos: metáfora y metonimia. Es turno de abordar la última categoría, figuras de pensamiento. El propósito de estas es crear belleza a partir del cambio de significado de una o más palabras de una oración. Encontramos 6 tipos: hipérbole, prosopopeya, oxímoron, sinestesia, símil y perífrasis. ¡Comencemos! Hipérbole. Consiste en exagerar la realidad, haciendo poco probable o imposible lo transmitido. Su finalidad es captar la atención, conmover o enfatizar una idea con mayor fuerza expresiva. Un ejemplo de esto es la canción Te lloré todo un río de Maná, que dice así: Bebé, te lloré todo un río. Bebé, te lloré a reventar. No tienes corazón, no te vuelvo a amar, te lloré todo un río. Ahora, llórame un mar. ¿Alguna vez has visto a alguien que al llorar reviente o haga un río o mar? Nunca. Es imposible. Lo que realmente se quiere expresar es que el sufrimiento era muy grande y que le desea uno mayor. Prosopopeya. Significa darle a objetos inanimados o abstractos atributos propios del ser humano y la vida. Ejemplo de ello se encuentra en la fábula de Esopo llamada La liebre y la tortuga. Aquí un fragmento. Un día, una liebre orgullosa y veloz vio cómo una tortuga caminaba y se le acercó. La liebre empezó a burlarse de la lentitud del otro animal y de la longitud de sus patas. Sin embargo, la tortuga le respondió: una liebre no es capaz de sentir orgullo ni de burlarse, así como la tortuga no es capaz de responder y retar. Oxímoron. Es complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio. Por ejemplo, en la canción Azúcar Amargo de Fey, cuando se escucha: eres azúcar amargo, un delirio y pecado, un cofre de sorpresas ciegas, ¿me ves así? Una característica inherente al azúcar es su dulzura. La palabra amargo contradice dicho atributo. Lo que en realidad se quiso transmitir es que la compañía de esa persona es placentera, pero que a la vez le hace pasar malos momentos. Sinestesia. Consiste en atribuir una acción a un sentido que no le corresponde. Para ejemplificar, revisemos la letra de la canción Cuídate de La Oreja de Van Gogh. Cierra la puerta. Ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena 2 copas de recuerdos de historias, que tus manos aún tiemblan si me escuchan hablar. Si lo analizas, la función de los ojos es ver, no hablar, mientras que la función de las manos es tocar, no escuchar. Símil. Es la comparación explícita de una cosa con otra, haciendo uso de los adverbios como, cual y tal como. Ejemplo, en la serie Doctor House, el personaje de Gregory House menciona: las mujeres son como los delfines. Está comprobado científicamente que son demasiado inteligentes, pero pocos las entienden. En esta frase, equipara la inteligencia de las mujeres con la capacidad de los delfines. Perífrasis. Significa usar una construcción de palabras para evitar emplear una palabra simple. Ejemplo de ello se encuentra en la canción New York, New York de Frank Sinatra. Quiero despertar en la ciudad que nunca duerme y darme cuenta que soy el rey, en la cima de todo. En el primer verso se usa la expresión la ciudad que nunca duerme, en lugar de emplear Nueva York. Suena mejor, ¿verdad? ¡Fantástico! Has finalizado la revisión de las figuras de pensamiento. Con ello completaste el tema de figuras retóricas. Es tiempo de practicar. Pon a prueba el nivel de aprendizaje enfrentándote a un reto que encontrarás en la descripción. ¡Nos vemos pronto!